Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, jóvenes. Antes de comenzar, ¿se escucha bien el audio? Inge, buenas tardes. ¿Se escucha bien, Inge? Gracias. Bien, continuaremos con otro ejemplo más de asentamientos. Hemos terminado el ejemplo 1 el día jueves y hoy comenzamos con el ejemplo 2. César Gutiérrez levantó la mano. ¿Alguna consulta? Bien, me parece que no. Entonces, vamos con el ejercicio ejemplo 2. Se muestra una construcción antigua en la cual fue demolida hace varios años. Ahora se construirá un edificio, ¿no? Ahí tenemos una construcción antigua, me dice que ha sido demolida ya hace varios años, ¿no? Y que ahora queremos construir un edificio. Sabemos que la casa demolida estaba construida sobre una losa de fundación, ¿no? Y pesaba 950 kilonewtons. El edificio que actualmente vamos a construir, que será construido sobre una losa de fundación, tiene un peso total de 40 kilonewtons metro cuadrado. Calcule el asentamiento por consolidación primaria del estrato de arcilla en el punto B. Y incremente la tensión. El incremento de tensión, debe ser calculado por el método de Fadum. Ya aprendimos a usar el método de Fadum también, ¿no? Y los estratos tienen las siguientes propiedades, ¿no? Ahí me dicen que la arena, existe una arena limosa con peso específico húmedo de 17,2, peso específico saturado de 18,1. La arcilla, que tiene un peso específico saturado de 19,8, y su relación de vacíos, sus coeficientes de compresibilidad y de expansión están ahí detallados. Entonces debo de calcular el asentamiento en el punto B. Tenemos una vista en planta de la estructura antigua. Me dice que es de 15 por 10 y tengo 950 kilonewtons su peso antiguo, ¿no? De la estructura antigua. Vamos a ir a analizar punto a punto este ejercicio. También me dice que la tensión de preconsolidación es de 65 kilonewtons metro cuadrado, ¿no? Perdón, para el punto A había que calcular, hay unos otros en la redacción. Punto A. Entonces ya esta va a ser la nueva estructura, ¿no? Un edificio que vamos a construir. Desde ya, como vemos en la pregunta, inclusive la pregunta misma ya me dice, ¿no? Todo este embrollo que me dan, me están contando una historia, ¿no? El hecho de que ya habían construido una casa antes, lo están demoliendo y ahora quiero construir otra, ¿no? Entonces, ya tiene una historia, ¿no? Al hecho de que ya ha sido expuesta a una carga de la casa antigua que era de 950 kilonewtons, me dice, al hecho de haber sido ya expuesta a una carga antigua, este suelo ya tiene historia. Por lo tanto, ya no es un suelo normalmente consolidado, sino que pasa a ser un suelo preconsolidado. No me dice acá que es un suelo preconsolidado, ojo, ¿no? O sea que de ahí me da su P, la tensión de preconsolidación. Pero acá en la pregunta no me dice que es un suelo preconsolidado. Yo tengo que ver si es o no es preconsolidado, ¿no? Entonces, acá, al saber que ya ha sido construido un edificio antes ahí, entonces
ya tiene una historia. Entonces, de ahí yo voy a directamente intuir que mi arcilla va a ser una arcilla preconsolidada. Desde ya, la arena, el limo, al ser elementos, digamos, de una permeabilidad baja, elevada, entonces el agua de aquí va a escapar rápido, ¿no? Cuando tengamos, se va a ir rápido el agua, va a salir de la estructura rápidamente. Las arcillas son las que me producen mayor asentamiento de consolidación primaria, es decir, ¿verdad? Las arcillas. Entonces, cuando tenemos un estrato de arcilla, debemos de analizar directamente el asentamiento de ese estrato. Lógicamente, ahorita solo me están pidiendo para el punto A, ¿no? Pero en el caso de que fuese ya el tema de una estructura para construir en su carrera, en su profesión, van a tener que determinar el asentamiento en todos los lugares, varios lugares de la estructura, para que yo pueda determinar qué va a pasar, ¿no? Con nuestro asentamiento. Entonces, alguien me preguntaba el otro día, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo más capas de arcillas? Entonces, pónganse que yo tengo acá arcilla, la siguiente capa arena y otra vez otra arcilla. Entonces, lo que se hace es determinar el asentamiento de esta arcilla, el asentamiento de la otra arcilla, y la suma de los dos asentamientos va a ser lo que la estructura se va a prever que asiente, ¿no? Entonces, ojo con eso. Cuando tenemos dos estratos de arcilla, entonces van a haber dos asentamientos, que podrían ser iguales o podrían ser diferentes, va a depender, ¿no? ¿De qué depende? Uno, de la altura del estrato de arcilla. Otro depende de las propiedades físico-mecánicas de la arcilla, como son la relación de vacíos, la tensión a la que estaban sometidas, todo eso, ¿no? Entonces, cada arcilla será analizada por separado. Y una vez que tengamos los asentamientos de cada arcilla, yo sumaré los asentamientos y eso es lo que voy a prever que mi estructura asiente, ¿no? Ojo con eso. Para alguien que me preguntaba, no recuerdo quién me preguntaba eso en el WhatsApp, ¿no? Que no le contesté, pero quería hacerlo acá para que se entienda mejor gráficamente. Entonces, como es una arcilla preconsolidada, recuerden que tenemos dos casos, ¿no? Caso 1 y caso 2 les habíamos llamado, y para cada caso tenemos una ecuación, y las ecuaciones son completamente diferentes, así que si yo escojo mal el caso, el asentamiento voy a también a calcularlo mal, ¿no? Entonces, uno de los casos tiene que ser sí o sí 1, no 2, ¿no? Entonces, vamos a ir a calcular eso que nos corresponde. Ojo, acá una aclaración antes de avanzar más adelante. En función a la experiencia de algunos compañeros de otros semestres, perdón, de otros años, no vale el hecho de calcular los dos asentamientos y buscar el más crítico. Ya no existe esa opción. Alguien decía que, ingeniero, pero yo he calculado los dos y yo he asumido el más crítico. No puedes hacer eso. Tienes que encontrar el asentamiento que va a pasar. No el que es el de mayor valor o menor valor de estos dos, sino que al que ingresemos con nuestra condición, ¿no? Esa condición nos tiene que hacer analizar las tensiones iniciales y las tensiones de preconsolidación para cuando tengo una arcilla preconsolidada, ¿no? Un suelo preconsolidado. Entonces, una vez que demuelo y construyo, ¿qué voy a tener?
Vamos a ir analizando caso por caso. Perdón, creo que estamos ahí repitiendo la presentación. Caso 1. ¿Qué me decías? ¿Recuerdan? Caso 1, teníamos esa curva. Desde ya esto es la gráfica para preconsolidado. Siempre va a ser esta la gráfica. Estamos en un punto en el que ya ha pasado una historia. La historia ha pasado acá. Seguramente se ha cargado. La estructura ha pesado 900 y algo, ¿se acuerdan? Kilonewtons. Y lo han demolido. Se ha demolido. Al demoler, se recupera y tiene una relación de vacíos. En ese momento, esa relación de vacíos es la que hemos nosotros hecho el estudio, ¿no? Y justo queremos hacer el edificio y hago yo el estudio de suelos y ahí voy a tener mi relación de vacíos, ¿no? El caso 1 era... Perdón, me pasé de otro caso. El caso 1 es cuando estamos en la tensión final. Vale decir que la tensión final, recuerdan que es la suma de la tensión inicial más el incremento de tensión o el incremento de presiones, de tensiones, sea menor a la tensión de preconsolidación. Para ese caso vamos a estar aquí, ¿no? Con esta ecuación y en este rango. Para el caso 2 va a ser lo contrario, ¿no? El caso 2 es cuando ya el incremento de tensión sumado a la tensión inicial, al referirme inicial me refiero al momento en el que yo lo estoy encontrando, ¿no ve? No a su historia, porque su historia estaría acá atrás, ¿no ve? Y difícilmente yo voy a saber de esa historia, ¿no? Solo alguien me la tiene que contar o tengo que investigar, ¿no ve? Pero no voy a poder hacer un estudio de suelos en el pasado, ¿no? Entonces, en este momento yo voy a quiero construir justo ahí, ese es mi momento cero, ¿no? Ahí tengo una tensión inicial, yo voy a incrementar mi tensión con la construcción de un edificio. Al incrementar esa tensión, voy a tener la tensión final. Si esa tensión final va a ser mayor a la tensión de preconsolidación, entonces esta será la ecuación que yo tenga que aplicar para mi ejercicio, ¿no? Entonces vamos a analizar precisamente. Para ambos casos las nomenclaturas son las mismas. Vamos a analizar nuestro edificio, ¿no? Ya le pusimos los datos, precisamente que si bien estaban tabulados en una lista, ahora los pusimos en la gráfica, ¿no? Tenemos todos los datos ya que necesitamos. Y es mejor siempre ponerlo para que no exista confusión, ¿no? Entonces, vamos a calcular en el punto A primeramente, ¿ya? Entonces, ustedes saben que por la ecuación, desde ya, para cualquiera de los dos casos, yo voy a necesitar los valores, ¿no? Estos que estaban marcados acá, precisamente, ¿no? Necesito el coeficiente de compresividad y coeficiente de expansión, que los tengo ya en el ejercicio. Necesito la altura del estrato, que también está en la gráfica. Relación de vacíos, que también está en la gráfica. Necesito el incremento de tensiones. Eso sí no tengo, ¿no? Tengo que calcular. Necesito la tensión efectiva inicial, que tampoco tengo, ¿no? Sí tengo la tensión de preconsolidación, perdón. La tensión de preconsolidación está acá, ¿no? Me dan como dato. Entonces, no me dan, creo que no me dan como dato. Vamos a ver. Ahí tenemos el cálculo de la tensión inicial. Ustedes ya son más capísimos porque les tienes de recordar la anterior clase cómo calcular tensión inicial, ¿no? Tensión inicial está hablándome de una tensión efectiva, por lo que tengo que calcular esa tensión inicial efectiva. Para cálculo de tensiones efectivas y mecánica de suelos aprendimos que primeramente tenemos que calcular la tensión total. Y precisamente calculamos la tensión total en el punto A, que no sería otra cosa de multiplicar el peso específico del primer estrato multiplicado por 1.8, que sería la altura, el peso específico del segundo estrato, que es 18.1 por su altura,
más el peso específico del segundo, del estrato de arcilla. Y como quiero calcular el estrato de arcilla, para que yo tenga una representación de la tensión inicial, ojo, de la tensión inicial, voy a encontrar la que está en el centro, ¿ya? Para el cálculo de tensión inicial, se calcula en el centro del estrato que estamos analizando. Ojo. Entonces vamos a calcular, el centro sería 3 dividido entre 2, ¿no? Y así tenemos, si ustedes revisan con sus calculadoras, la respuesta de la tensión total, primeramente, ¿no? Entonces, para seguir calculando, para llegar al objetivo de calcular la tensión efectiva, necesito todavía la tensión de poros o la presión de poros, ¿no? Y eso no era otra cosa más que multiplicar el peso específico del agua por la altura del estrato o del nivel piezométrico, le decíamos. ¿Recuerdan ustedes? En mecánica de suelos hablamos de peso específico del estrato y la altura piezométrica, ¿no? Lo podríamos hacer en un tramo directo o en 2 tramos, indiferentemente, ¿no? ¿A qué me refiero? Como tengo que calcular en el centro, directamente podría calcular la altura piezométrica como la suma de esta altura más esta altura h medios, ¿no? Esa sería la altura piezométrica del punto. Acá está el nivel freático. Ojo que no porque la gráfica diga aquí nivel freático, al tener esta pendiente, las pendientes podría ser inclusive inclinadas en el nivel freático, porque pueden existir capas de descubrimiento. Entonces, no necesariamente el nivel freático es plano, ¿no? Porque en las pendientes, como en este caso, tienden a ser también inclinadas los niveles freáticos, ¿ya? Entonces, para este caso, podría hacerse de 2 formas, ¿no? De tomar en cuenta primero esta parte y luego la mitad, o los dos, ¿no? Que al final va a ser el mismo resultado. Y precisamente esa es la tensión de poros que tenemos debajo del punto A. El cálculo de tensión inicial se va a hacer con la ecuación de la tensión efectiva, ¿no? Que es la diferencia de la tensión total menos la tensión o la presión de poros. Con ese valor yo ya tengo calculado lo que le denomino tensión inicial. Porque esa tensión inicial es desde acá, ¿no? Porque esto está así, la plataforma ya armada, ¿no? No lo hemos encontrado con pendiente. Ya hemos demolido la estructura y ahí ya está la plataforma, ¿no ven? Entonces, desde ahí es donde tengo que calcular mi inicial, porque ese es el momento en el que yo lo he encontrado. Para mí ese es mi inicial, el momento en el que yo lo he encontrado. Entonces, para la ecuación también necesitamos el incremento de tensión. Vamos a ser un poco redundantes en calcular una y otra vez los incrementos porque es necesario aprendérsela de una manera correcta, el incremento de tensión por cualquiera de los métodos, ¿no? Para este caso, recuerdan que nos decía Fadum, ¿no? Y les decía ya en la clase anterior, cuando tengo estratos, si bien el incremento de tensiones son puntuales, va a decir que yo puedo analizar en un punto el incremento de tensión. Cuando yo tengo el estrato, voy a encontrar un incremento de tensiones promedio. Ya, les di esta ecuación para que ustedes puedan encontrar el incremento de tensiones promedio, donde uno está en la parte de arriba, uno en el medio y otro en el fondo, ¿no? Abajo de estrato, en la parte baja. Entonces, para eso vamos a ir a encontrar cada uno de esos, ¿no? Y como lo anterior, vamos a encontrar un Z sub A, que va a representar a esa profundidad Z debajo del punto A, pero arriba de Z sub A es porque está arriba del estrato, ¿no? Entonces, no va a ser otra cosa que 1.8 más 1.2, ¿no? Z sub A es 3. Para Z sub M, para el centro, voy a calcularlo dividiendo
en dos estrato y sumando al anterior, precisamente eso, ¿no? A todo lo que antes, mitad del estrato lo sumo y voy a tener eso. Y le voy a sumar la otra mitad más y voy a llegar hasta la parte baja, precisamente, ¿no? Estas son las tres profundidades a las que yo debo encontrar debajo del punto A el incremento de tensiones, ¿no? Entonces, me decía en el ejercicio, hágalo por el método de Fadum. Y precisamente el método de Fadum me da como gráfica esto, ¿no? El método de Fadum me dice que yo puedo calcular solamente en un vértice debajo de ese punto el incremento de tensiones a una profundidad Z, ¿no? Entonces, precisamente mi ejercicio también me dice, justo para el vértice A, que está en una esquina, en uno de los vértices de mi losa de fundación, ¿no? Entonces, voy a tener que hacer uso de Fadum. Recuerden que para Fadum yo necesito este factor de influencia de la carga. Este factor de influencia, recuerden que se lo saca precisamente, ya sea numéricamente con esta ecuación, pero gráficamente lo podemos hallar con esta otra ecuación. Ya habíamos hecho un ejemplo inclusive sobre este método, ¿no? En los que intervienen los valores M y N, que son función del ancho y el largo de la fundación y además de la profundidad Z a la que yo estoy analizando mi incremento de tensiones, ¿no? Entonces vamos a hacer ese análisis precisamente para cuando yo cargue la nueva estructura, ¿cuánto me va a incrementar la tensión? Eso es lo que estoy buscando, ¿no? Ya voy a hacer mi edificio de N pisos que me dan ahí precisamente cuánto pesa el piso, ¿verdad? Me decían en la pregunta del ejercicio cuánto va a pesar nuestro edificio. Entonces, para Fadum yo necesito primeramente calcular los valores de M y N, ¿recuerdan? Entonces, vamos a hacer eso. Y como también nosotros necesitamos 3 incrementos de tensiones para A ser un I sub A. Entonces, para ese I sub A voy a necesitar un Z sub A. Porque los valores de B y L siempre van a ser los mismos, ¿no? Lo que va a cambiar son las profundidades a las que yo voy a encontrar, ¿no? Entonces, vámonos precisamente a eso. Y N va a ser también este otro. Recuerden que N era, perdón, Z sub A era 3 y la longitud de nuestra losa de fundación en este caso es de 15 metros, ¿no? Entonces, ese era el resultado para N y N. Con M 3.3 y N 5 vamos a ir a nuestra gráfica, ¿no? Y en esta gráfica, con el valor de N se ingresa, les decía, busco el valor 5 y voy a ir a cortar al valor de, perdón, un segundito. Bueno, hola, sí, ahora sí. Se me fue la voz, ¿no? Entonces, creo que me quedé sin voz hoy. Mucho canta todo el fin de semana en mariachis. Bien. Hasta encontrar el valor M3.3. Lógicamente no vamos a encontrar 3.3. Tal vez sí, tal vez no. Entonces, puedo ver ahorita me molesta un poco el tema de la vasita de herramientas del Zoom. Me está tapando ahí la gráfica. Voy a tratar de ocultarla un segundo, por favor. La apagué. Ahí está. Entonces, tengo hasta
3, ¿no? Entonces, y justo ahí tengo que, no puedo ir un poco más, pero si se fijan ustedes, si voy más allá no va a cambiar mucho el valor, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue agarrar un cerca al 3 y encontré un I, ¿verdad? Ese factor de influencia. Les decía que en este sector van a encontrar el factor de influencia precisamente. Y en mi caso yo leo ahí 247, ¿no? Y si ustedes los reemplazan en la ecuación esta que hemos presentado antes, podrían encontrar el valor exacto, ¿no? Ya ni hacer uso del gráfico este, ¿no? Porque ahora ya podemos hacer eso, ¿no? Tenemos esa ventaja de que nuestras calculadoras pueden hacer y ser programadas inclusive para que tú solo ingreses el valor M y N y la ecuación directamente trabaja y te bote el valor de el factor de influencia, ¿no? Entonces yo con ayuda de eso pude sacar 247. Perdón. Y voy a ir ahora a hacer el análisis. Perdón, ¿qué pasó acá? Su salto. Ya tengo I sub A. Voy a ir a calcular la tensión o el incremento de tensión en la parte superior de nuestro estrato, ¿no? Que lo habíamos llamado sub A. Y eso va a ser nada más que multiplicar el peso, porque me decían que el edificio iba a pesar 40 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, como ya tengo ese peso, directamente multiplico el incremento de tensiones por esa carga que se va a incrementar, ¿no? Y me va a dar el valor de ese. Lo mismo vamos a hacer para ahora el centro del estrato, va a decir, acá en el medio, lo hemos llamado sub M, no va a ser otra cosa que los valores del ancho y el largo de la losa no cambian, lo que sí cambian son las profundidades. Entonces vamos nuevamente a hacer esa operación y vamos a tener de valor de N igual a 2.2, ¿no? Lo mismo para N. La luz o la longitud sobre la profundidad y también me da 3.3. Con estos valores yo voy a mi nomograma o resuelvo la ecuación, cualquiera de las dos. Voy a encontrar la curva en la que intersecta a 2.2 aproximadamente y voy a buscar mi valor de factor de influencia, ¿no? Yo leo ahí 0.240 y eso es lo que multiplico por el incremento de carga, por la carga que voy a generar debido a mi edificio, ¿no? Que en el ejemplo estaba, ¿no? Que nos decía que era 40 kilonewtons por cada metro cuadrado. Entonces ese es el valor para el incremento de tensiones para el centro del estrato. Ya tenemos arriba al centro y nos baja, vamos a irnos a la parte baja de nuestro estrato, ¿no? Y ahí vamos a tener nuevamente M y N. Nos vamos a pasar rápido porque ustedes saben de memoria, ¿no? M y N, con M y N nos vamos a un homograma. El homograma vamos a buscar esos valores de N primeramente, 2.5, luego nos vamos a M, 1.7, encuentro la curva y me voy a leer un aproximado de 0.235, yo he leído ahí, y con ese valor multiplicándolo por el incremento, por la carga que se va a producir en la losa de fundación, yo voy a obtener este incremento, ¿no? Ya tengo los tres incrementos. Lo único que tengo que hacer es reemplazar nuestra ecuación y encontrar la tensión, ¿no? Entonces, ahí tenemos el cálculo y no tenemos ya calculado el incremento de tensión promedio. Estoy quedando sin voz, jóvenes.
Esa parte es importante. Hasta antes de esto, ustedes ya sabían bien Fadum, hemos hecho ejemplos y hemos calculado el incremento de tensión mediante Fadum. Acá deben de tomar mucha atención, jóvenes. Para eso les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. ¿Quién está prendiendo su micrófono? Es que lo he apagado mi tablita de herramientas y yo no sé cómo habilitar esa tablita de herramientas en el Zoom. A ver, déjenme buscar. Ya lo encontré, lo voy a apagar. Nos generan un poco de perjuicio, jóvenes. No prendan sus máquinas, sus audios, si no van a consultar. Cuando tengan dudas, consulten, pero ya. Acá tenemos que mucha atención en esto. Sabemos que es solo preconsolidado, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. No sé si estoy en el caso 1 o en el caso 2, ¿no? Entonces no hay que ver eso. Tengo 65 la tensión de preconsolidación, que era precisamente este valor de acá, ¿verdad? Tenía 55 el valor de la tensión inicial, que es acá, ¿no? Y he calculado por FADUM el incremento de tensiones, que era 961. Y sería todo esto, ¿no? Lógicamente, yo al sumar esto, esos 55, ¿no? 89 más 961, mi valor, ahí es la consulta, va a ser mayor o menor, ¿no? Para nuestro caso, va a ser un valor mayor, levemente mayor, pero mayor, ¿no? Entonces, de hecho, ya es mayor. Aquí está al revés, pero el símbolo, ¿no? Entonces, nos hemos pasado, por lo tanto, estamos en el caso 1 o en el caso 2. Quiero preguntar, ¿se cumple esta condición o no se cumple? No se cumple, ingeniero. No se cumple, ¿no? Porque 65.5 no es menor. No se cumple. Entonces, no cumple. Entonces,
Bien, jóvenes. Entonces, les decía, ¿verdad? El caso 1 no cumple, ¿no? Porque no se da la condición. Vamos a analizar el caso 2. Desde ya, inclusive haciéndolo gráficamente, uno se puede dar de cuenta, ¿no? ¿En qué caso estamos? Los casos que estaban comprendidos en este sector, la tensión final, son el caso 1. Los que están en este sector son el caso 2. Entonces, sin hacer inclusive este análisis, yo ya tendría que intuir que va a ser el caso 2, ¿no? Porque desde ya la tensión final va a ser mayor a la tensión inicial. Levemente, pero es mayor, pero a la tensión de preconsolidación. Levemente, pero es mayor. Entonces, ¿cómo pasa ese caso? Tengo que ir al caso, ¿no? Y para la ecuación es esta precisamente, ¿no? Es una ecuación más larga, más elaborada, pero que ya sea el caso 1 o el caso 2, los datos son los mismos, ¿no? O sea, desde ya sí o sí voy a tener que encontrar la tensión inicial, voy a tener que encontrar el incremento de tensiones, y si no lo tuviese, la tensión de preconsolidación, ¿no? Entonces, ahí tenemos los símbolos o los valores de cada. Estamos volviendo a repetir lo que avanzamos en teoría, ¿no? Ya lo habíamos explicado en teoría cada uno de los valores. Entonces, lo único que vamos a resumir los datos que ya están en nuestra planillita o en la pregunta decían, ¿verdad? 0.25, 0.05 para los coeficientes. Tenía la altura del estrato es 3 metros. No tiene que ver nada con esta longitud, ¿ya? No tengo ahorita acá mi pizarra, pero no tiene nada que ver con esta longitud, ¿no? Lógicamente, cuando asiente este punto, va a asentar en un sentido vertical. No vale decir esta altura. Y también me da pues, esa altura el problema, ¿no? Pero no es esta altura de acá que estoy colocando con mi punterito, ¿no? No va a ser esta. Ojo con eso, porque otro error que siempre cometen es el de, voy a tratar de colocar un lapicero acá, no sé, puntero láser, pluma. Entonces no va a ser esta altura, ¿no? Transversal. No es. Porque cuando es inclinada, yo necesito esta altura en el punto, justo en el punto yo analizo, va a ser esta la altura, cuando es inclinada. Esa característica tiene, no esta. Porque si me dieran esta altura, sería diferente. Yo tendría que calcular inclusive la pendiente para ver cuánto es esta altura que yo necesito para calcular el asentamiento, ¿no? Ojo con eso. Entonces, también teníamos como dato la tensión inicial, ya hemos calculado la tensión inicial, perdón. El incremento de tensión hemos calculado con FADUM, hemos calculado, nos dan en el ejercicio la tensión de preconsolidación, 65. Si no tuviese tendría que calcular o ver la forma de encontrar, ¿no? Una de ellas sería, por ejemplo, si tengo el peso de la casa que pesaba antes, con esa casa, ¿cuánto de presión tenía acá en el pasado? Eso sería una forma de calcular, ¿no? Si es que no tuviese. En este caso me lo dan, pero tendríamos que ver la forma de calcular si es que no me dieran ese dato, ¿no? Con esos datos vamos a reemplazar a la ecuación. Ingresamos a nuestras calculadoras y vamos a tener el valor del asentamiento por consolidación primaria de nuestra arcillita ya preconsolidada, ¿no? Que es igual a 6,49 por 10 a la menos 3 metros, o en milímetros 6,49 milímetros. Den cuenta que es bien bajos los valores también, no son muy grandes, pero ¿cuál es el propósito? Vamos a ver si tenemos más presentaciones adelante. Este va a ser el asentamiento bajo el punto A. Ese es el asentamiento bajo el punto
La pregunta sería ahora, ¿qué pasará bajo el punto B? Recuerden que el punto A estaba acá, ¿no? ¿Qué pasaría bajo el punto B, que estaría este de acá? ¿No? Que tenemos una diferencia, ¿no? Acá tenemos 1.8 hasta encontrar el nivel freático, pero acá tenemos solamente 0.80 hasta encontrar el nivel freático. ¿Qué creen que ustedes que va a pasar? ¿Va a ser el mismo asentamiento o va a cambiar el asentamiento, señoritas jóvenes? En el punto A era 6.49 el asentamiento, ¿no? En el punto A. En el punto B ya hemos analizado, hemos hecho todo el análisis. Por simplemente lógica, ¿qué tendría que pasar en el punto B? ¿Va a ser igual el asentamiento? Es la pregunta. Pareciera que va a cambiar, ingeniero. Sí, yo opino lo mismo, ingeniero, va a cambiar. Ya, va a cambiar. ¿Va a ser más o va a ser menos? Bien. En este punto, digamos, de nuestra experiencia como alumnos, se complica el hecho de saber si va a ser mayor o va a ser menor. Para ustedes es complicado dilucidar eso, ¿no? Aclarar esa incógnita si va a ser mayor o va a ser menor es complicado. Lo que no era complicado era mencionar lo que ustedes ya lo dijeron, ¿no? Va a ser diferente. Va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Para empezar, desde el principio sabemos que se calcula un incremento de tensión, ¿no ven? El incremento de tensión depende de la profundidad y la profundidad tiene que ser en el centro del estrato, les decía, ¿no ven? Perdón, una promedio de que es arriba, en el centro y abajo, que si bien también es de 3 metros, pero ya las zetas que vienen a partir de donde yo voy a fundar, a partir de mi losa de fundación, ojo que esto no es antes de eso, sino a partir de la losa de fundación. Estoy intuyendo de que mi losa de fundación va a ser acá, precisamente, ¿no? A partir de la losa de fundación hacia abajo, las cotas ya cambian, ¿no? Ya cambian. ¿Por qué? Ya es diferente, porque el estrato está inclinado, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar un estrato que en toda nuestra estructura tenga la misma cota. De que puede haber, ¿no? Y ahí tendrán suerte, ¿no? Pero muchas veces cambia, se modifica. En algunas partes de la estructura está más hacia arriba el estrato de arcilla, en otras más profundo, ¿no? Entonces, precisamente esa variación en el estrato, inclusive en el espesor, que para mi ejemplo es ahorita el mismo espesor, podría cambiar el espesor del estrato del punto A al punto B, ¿no ve? Podría cambiar. Para este ejemplo es igual, pero en la vida real podría cambiar. Entonces, ¿qué pasa? En el punto A y en el punto B, y así en cualquier punto otro de la estructura, van a ser diferentes los asentamientos. Podrían llegar a ser diferentes los asentamientos dependiendo de la configuración de nuestro estrato de arcilla. Me refiero a los espesores, las profundidades, inclusive a las cantidades, porque ¿quién quita que en el punto A yo tenga solamente un estrato de arcilla y para el punto B aparezca otra venita de un estrato de otra arcilla 2? ¿Verdad? Si ven, la cantidad de estratos de arcilla pueden modificarse. Precisamente a esa diferencia que existe entre los asentamientos, y este ejemplo va precisamente a apuntar a que me entiendan lo que les quiero explicar, es que va a haber
una diferencia en los asentamientos. Y a esa diferencia en los asentamientos se lo denomina asentamiento diferencial. ¿Ya? Asentamiento diferencial. Cuando tengo una estructura que está fundada por debajo, tenemos estratos que van a sufrir asentamientos de consolidación primaria y van a ser diferentes, se va a presentar, no puedo yo pues ir hasta los, digamos, ahorita mi ejemplo me dice 1,80, 1,60, 3 metros, ¿eh? Imagínense entrar hasta mis unos, ¿cuántos metros estamos ahí adentro? Unos 52, 3 metros, 6 metros, ¿no? En ese punto A. No puedo entrar hasta ahí, sacar todo ese material y volver a llenar eso con otro material que sea más ¿no? Más resistente. Se complica, ¿no? Y difícilmente cuando sean en tema de losas de fundación, que son estructuras como esta, por ejemplo, de 15 metros, entonces yo tengo que analizar profundidades de hasta 15 por 10, ¿era verdad? Entonces, profundidades de hasta 15 por 10 serían 10 metros el ancho más pequeño, hasta 15 por 10 metros abajo, 15 metros abajo, entrar a hacer estudios de suelos y cambiar para nivelar mis estratos de arcilla, para que sea todo bien y todo sea mismo asentamiento. No voy a poder hacer eso, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, cuando encontremos estos asentamientos diferenciales, directamente se hacen losas de fundación, ¿no? Entonces, no puedo fundar yo con zapatas aisladas acá, en esta una zapata, acá otra zapata, más allá otra zapata, porque cada zapata va a tener asentamientos diferentes, ¿no? Y al tener asentamientos diferentes, directamente la estructura va a fallar, ¿no? Esta zapata se va a bajar más que esta otra, porque tengo más asentamiento, entre comillas, que lo vamos a ver si es más o menos más adelante. Entonces, la estructura va a fallar, ¿no? Va a fallar. O podría calcular la estructura, cuestión de que resista ese asentamiento, ¿no? Que a la larga es muy costoso porque hacen estructuras muy esbeltas, el tema de muy grandes cuando tenemos cálculo por asentamiento, ¿no? Nos van a generar estructuras muy antieconómicas. Preferible hacer una losa de fundación. ¿Para qué? Para que cuando se asiente ya, pues si se asienta, o sea, que se asiente pues todo el edificio no sufra el cambio en su estructura, ¿no? Porque se va a modificar, se va a asentar como una cajita, ¿no? Todo se va a asentar uniformemente, no va a haber diferencia en los asentamientos, ¿no? Entonces, esa es la idea de este ejemplo número 2. De presentarles el asentamiento diferencial. Tenemos, digámosle, y eso lo vamos a ver cuando estemos diseñando los diferentes tipos de estructura en cuanto a sus, la parte estructural, lo vamos a ver ahí. Valores permitidos para asentamiento, ¿no? ¿Cuánto puedo permitir el asentamiento en una estructura? Bien, otro punto al que yo debo de ir, que si no puedo colocar losa de fundación porque es muy cara, pónganse que solamente es un edificio de 3 pisos y poner un edificio, una losa de fundación hace cara la estructura, ¿no? Entonces, otra solución es de incrementar las áreas de las fundaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que juguemos un poco con la variación de las áreas de las fundaciones, para que exista un asentamiento igual, que este punto A y el punto B se asienten, si se van a asentar todos 1 centímetro, todas las zapatas que se asienten 1 centímetro, para que yo
no sufra daños en mi estructura, ¿no? Entonces, también se puede jugar con eso, ¿no? Y precisamente a eso va el concepto de una fundación. El concepto de una fundación me dice de transmitir las fuerzas de la estructura, los esfuerzos que vienen de la estructura, hacia el suelo, ¿no? Hacia el suelo. Es una de las principales definiciones. Sin que se produzcan asentamientos diferenciales, me decía la parte complementaria de la definición de una fundación, ¿no? Sin que se produzcan asentamientos diferenciales. Lógicamente no vamos a pedir que se produzcan asentamientos diferenciales cero, pero sí tenemos unos rangos y lo vamos a hacer cuando estemos diseñando, lo vamos a tabular para cada estructura cuánto permitimos de asentamiento diferencial en el cálculo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Para eso estamos haciendo todo. Hemos hecho capacidad de carga, que era el tema de que las fuerzas que vienen de la estructura se transmitan hacia el suelo, ¿no? Ese era el concepto más o menos de lo que es capacidad de carga, ¿no? Ahí analizábamos cuánto tiene que ser resistir más o menos. Pero no solamente es el tema de la resistencia del suelo, también tiene que ver el asentamiento del suelo. Entonces, para calcular ese asentamiento del suelo, teníamos que aprender incremento de tensiones, ¿no? Y también recordar de nuestros conceptos de tensiones en el suelo de mecánica de suelos, ¿no? Pues todo tiene un fin, todo lo que hacemos tiene un fin. Por algo estamos aprendiendo en ese orden para que puedan llegar a un final, ¿no? El hecho de tener una fundación, de que sea resistida por el terreno en cuanto a su capacidad portante y no tenga asentamientos diferenciales, ya me va a dar lo que es el diseño geotécnico de la fundación, ¿ya? Entonces, todo lo que hicimos hasta acá, todo lo que hicimos en este ciclo, en esos dos ciclos, perdón, es aprender el diseño geotécnico, ¿ya? Entonces, una vez que ya calculo los asentamientos para cada una de las zapatas, pónganse, para cada una de las zapatos, ustedes en una estructura van a calcular para cada una de las zapatos sus asentamientos y no existan diferencias entre los asentamientos, y si existan, nosotros juguemos con juguemos con la superficie de la fundación para que sean el mismo valor de asentamiento, ¿no? De que ya se va a producir asentamiento, se va a producir porque tenemos una estrategia así, pero que en todas las fundaciones tengan el mismo valor, ¿no? Ese es el final para nuestro diseño geotécnico, ¿no? Muchas veces cometemos el error, y lo hacen muchos ingenieros novatos que ingresan solamente a calcular el tema de la capacidad portante. Muchos dicen y van al laboratorio y piden, ingeniero, capacidad portante, ¿no? Ya el dueño va a hacer capacidad portante, SPT, les mandan un informe de laboratorio y les he mostrado también cómo son los informes de laboratorio dados, cómo deberían de ser los proyectos. Salen inclusive ya con ese informe dado, ya hasta con eso se podría trabajar ya, siempre en el rango de la seguridad, con un factor de seguridad, tal vez está con eso, ¿no? Me dan, ingeniero, mi terreno va a soportar 2 kilogramos centímetro cuadrado. Ya. Un buen suelo, entonces ya le fundaremos. Y ya nos olvidamos del tema del asentamiento. De ahí que las estructuras muchas veces han debido ver que están fallando. ¿Dónde está mi puntero? A veces se están zajando aquí los ladrillos, no quiero escribir ahí. Se están zajando los ladrillos, por acá se venta, a veces hasta el vidrio se va a reventar en algunos casos cuando tiene mucho asentamiento. ¿Por qué está pasando eso? Porque no hemos previsto el tema del asentamiento, ¿no? Entonces, hemos hecho capacidad portante, pero no hemos hecho análisis de asentamiento, ¿ya? Entonces, no estamos haciendo el análisis completo de lo que es el concepto de una fundación, que transmita fuerzas de la estructura hacia el suelo sin que se provoquen asentamientos diferenciales, ¿no? Estamos haciendo que transmita, pero no estamos haciendo o no hemos verificado que no se presenten asentamientos diferenciales, ¿no? Entonces, no es tanto así por el tema de capacidad portante,
el hecho de que pase esto, ¿no? Alguien decía alguna vez, es que mi suelo en este sector resiste menos, por eso este se ha hundido un poquito más y este un poquito menos, ¿no? No es tan así. También tiene que ver con lo que tenemos debajo. Si existen estratos de arcilla que por lo general nos generan asentamientos a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero si hace un año estaba todo bien, ¿no? De aquí 2, 3, 4 años, bajado las casas, ¿no? Ya el constructor ya no quiere ni hacerse responsabilidad porque ya pasaron 5, 6, 7 años y recién empezó a bajarse, ¿no? Es porque se dio una consolidación, ¿no? Ojo con esto, jóvenes. Entonces, nueva generación, ustedes tienen que salir a trabajar de una forma correcta en el cálculo de fundaciones. Una duda, jóvenes, señoritas. Nadie dice nada. Vamos a colocar nuestros códigos. Como práctica, jóvenes, señoritas y jóvenes, vamos a hacer ahora para el punto B. Como les decía, sí, van a ser diferentes, ya quedamos en que van a ser diferentes ambos, pero va a ser mayor, va a ser menor, eso nos va a dar nuestro análisis en el punto B. Por lo tanto, ustedes van a hacer una práctica analizando ahora bajo el punto B, ¿no? Todo el mismo procedimiento, inclusive vamos a usar la misma teoría de Fathom para el incremento de cargas para que pueda ser comparable, ¿no? Para que se comparen entre los dos asentamientos, si es más o menos. El hecho de que mi estrato de arcilla esté más arriba es más peligroso o menos peligroso, eleva asentamientos, disminuye asentamientos. ¿Qué está pasando? Lo vamos a poder ver una vez que concluyan ustedes sus prácticas. Esta práctica es para el día miércoles, antes de que ingresemos a clases, para que podamos debatir, ¿no? Yo les subo esto en un momento más, y si no lo subo hasta la tarde, por favor me hacen de acuerdo, para que puedan tener los datos ustedes, ¿no? La práctica 2 tiene que ver con el mismo análisis, pero en este caso para el punto B. ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas? Lo he traído en presentación porque quiero avanzar rápido, ¿no? Entonces, hacerlo en cálculos, esperar a que ustedes calculen, demoramos un poco, ¿no? ¿Dudas? ¿Alguien hablaba? Inge, disculpe, estaba diciendo la investigación de Newmark, ¿eso todavía no está en la plataforma? ¿No está habilitado todavía? Ya, entonces los habilito. Tienen para entregarme hasta la tarde, entonces. ¿Algo más? Hasta la medianoche tienen para entregarme. No escucho. ¿Quién está hablando? Guillermo. No sé si se les pasa a todos. No lo escucho. Dije, los apuntes o las diapositivas de la anterior semana de las clases no están en la plataforma. Ya, se las voy a subir esas más. Les pregunté de dudas del ejercicio. Creo que tengo problemas con el internet yo, o todos están escuchando lo mismo. Yo no escucho nada. A ver si alguien me ayuda ahí con el chat. Me escriben por el chat. Se le escucha normal, ingeniero. Ya, entonces es el compañero que está mal con su internet, ¿no? Bien, los que no pueden, mándenlo por chat, pues no se los puede escuchar muy bien. ¿Qué más? Quedaremos acá. Básicamente hasta acá va a ser el examen. ¿O qué más nos falta? Creo que nada más. Hasta acá va a ser el examen de ciclo, que es la siguiente semana, me parece, ¿no? Si no me equivoco, o me estoy equivocando. Siguiente semana es el examen, ¿no? Sí, Inge.
Ya, entonces hasta acá Sí, va a ser, los hasta acá siguientes va a ser el examen. Si ustedes gustan, hacemos un ejemplito más para el otro, para el día miércoles, o avanzamos directamente para avanzar más en el siguiente ciclo, vámonos directamente a lo que es diseño estructural, ¿no? Dependiendo de ustedes, ¿no? Bien, jóvenes. Si no lo subo hasta la tarde, por favor, háganme recordar, es que a veces entre discusiones con los maestros me olvido subirse sus materiales. O en mi cabeza está que he subido, pero a veces los de suelo he subido y los de fundaciones no, o los de fundaciones no, y así me equivoco. Inge, con la investigación nos puede dar hasta la medianoche para entregarlo. Claro, el trabajo que no está habilitado todavía en plataforma lo tienen para entregar hasta la medianoche. Tienen que hacer su trabajito, ¿no? Les estoy dando media horita más. Era hasta hoy a las 12, ¿no ve? Ahora va a ser hasta las 12 hasta las 11:59 en plataforma. Enseguida les habilito la plataforma para este ejercicio. ¿Algo más? Compañero Carlos, me parece que estás queriendo hablar algo, pero no estás escuchando nada. Escribí en la sala de chat si tienes alguna duda, joven. No se te escucha muy bien. ¿Alguien más, aparte de Carlos, que va a escribir su pregunta en el chat? Nada más, jóvenes. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles con la practiquita. No recuerdo qué número estamos de práctica. 4, dije ya. Hasta el día miércoles, entonces con la práctica número 4. Enseguida les subo el material.